Vamos a analizar la complejidad que presenta el modelado del desplazamiento multifásico en medios porosos naturales. El objetivo es ver qué impacto tienen las diferentes variables sobre este desplazamiento, en particular la saturación o contenido de fluidos en el medio poroso, las fuerzas que movilizan los fluidos y la geometría en la que se producen los desplazamientos. Como ejemplo vamos a utilizar las curvas de promedialidad relativa agua-petróleo, pero los análisis son totalmente válidos para flujos de otras fases o de incluso tres fases en un mismo medio poroso. Todos quienes trabajamos en ingeniería de reservorios estamos familiarizados con las curvas de permeabilidad relativa, que en el caso de las relativas a agua-petróleo presentan la relativa al petróleo y la relativa al agua en función de la saturación de agua entre los extremos de saturación definidos por el agua irreductible y el petróleo residual del sistema frente a desplazamientos inmisibles. Lo que decimos regularmente es que estas curvas presentan la capacidad de flujo de cada una de las fases que estamos modelando relativas a la capacidad absoluta de flujo del sistema, que es cuando tiene una única fase fluyendo a través de él. Y la característica fundamental es que dependen solo de la saturación de agua, de modo tal que, aunque no se indica explícitamente, conviene remarcarlo, son curvas que no dependen ni de los caudales, los tiempos involucrados en el desplazamiento, ni de la geometría de flujo, ni de relación de viscosidades, ni de otras variables que iremos considerando en las diferentes charlas. Básicamente estas curvas nacen de la mano de la ley de Darcy, que para medios lineales adopta la forma que estamos viendo, donde la variable que nos interesa a nosotros habitualmente, que es el caudal, en el caso de Darcy era una sola fase, de hecho agua, depende de un factor geométrico, en medios lineales del área y la longitud del sistema, del fluido empleado, modelado a través de su viscosidad, las condiciones operativas, que son las que generan el desplazamiento de fluidos, y una propiedad justamente definida a través de esta ecuación, que es la permeabilidad del medio poroso, que no depende de las otras variables, es una propiedad intrínseca a cada medio que estamos analizando. Cuando se adapta esta ley al flujo multifásico, se la abre de modo tal que permita modelar por separado los caudales de agua y de petróleo, que son los que nos interesan en el caso que estamos analizando. Para eso, cada una de las variables que son propias de cada una de las fases adopta el valor correspondiente y se agrega un factor de corrección bajo la forma de curvas de probabilidad relativa al agua y al petróleo que dependen, como ya vimos, únicamente de la saturación de agua. Aunque es trivial, conviene mencionarlo que para que el caudal de agua y el caudal de petróleo sean cero en determinadas condiciones, es necesario que las relativas al agua o al petróleo también sean cero, dado que las otras variables, si estamos trabajando con diferencias de presión aplicadas y medios permeables, decía, las otras variables toman valores no nulos, de modo tal que la única forma de anular los caudales de agua de petróleo es anulando las relativas correspondientes. Sin embargo, pese a lo fácil que resulta definir estas curvas, eh, han presentado diferentes problemas básicamente conceptuales a lo largo de la historia de la ingeniería de reservorios, que lo manifiestan los autores muy destacados como Laurie Dake o especialistas que han trabajado en el tema durante muchos años. En el caso de Dake, en su segundo libro, The Practice of Reservoir Engineering, acá están extractados dos párrafos cuando asume el tema del modelado del flujo multifásico. Y en el caso de las curvas de presión relativa habla de una gran veneración hacia ellas. Y realmente veneración no es un término que se aplique habitualmente en aplicaciones técnicas. Sin embargo, cobra sentido dentro del contexto en que lo desarrolla Dake. Y más adelante, el segundo párrafo es muy llamativo porque está indicando que se invierte lo que uno supone habitualmente, que las curvas relativas deberían ser un factor más de ajuste
dentro del modelado multifásico, y lo que dice Dake es que se asume que en principio son correctas y se acomoda todo el resto, incluso conceptualmente, alrededor de estas curvas para montar la ingeniería de reservorios. En el caso de Walter Rose, es un autor quizá no tan conocido como Laurie Dake, pero en el año 99 este autor presentó una especie de autobiografía técnica de, en ese momento, 50 años de historia personal, dedicados al trabajo en ingeniería de reservorios y específicamente en generación, modelado y uso a través de curvas de probabilidad relativa, donde hace una serie de menciones harto interesantes, de los cuales algunos resultan muy llamativas. Por ejemplo, el hecho que diga que en el año 99 todavía sigue siendo o sigue teniendo interpretaciones que van cambiando en el tiempo, no solo la forma de presentar las curvas de probabilidad relativa, sino el propio concepto de probabilidad relativa. Y que ese concepto sigue causando perplejidad entre aquellos que lo usan. Y el segundo párrafo es, yo diría, incluso más llamativo, dado que menciona algo demasiado básico para que merezca una mención, eh, pero lo pone como foco fundamental de estudio, eh, la necesidad de entender cómo medir y aplicar los datos de probabilidad relativa. Estamos hablando de una persona que durante 50 años se dedicó a generar y utilizar estos datos, y en ese momento está diciendo que todavía es necesario entender cómo medir y aplicarlas para el modelado de los fenómenos de transporte en reservorio. Vamos a ver que la palabra transporte, en lugar de producción, por ejemplo, no es trivial en el uso regular de las curvas de probabilidad relativa. Esto lo vamos a analizar con detalle en otras presentaciones. Bueno, ¿cómo se obtienen las curvas de probabilidad relativa? Para poner todo en contexto. Básicamente se obtienen en laboratorio sobre lo que denominamos plugs o muestras cilíndricas que se extraen de subsuelo. Y el método más simple, el que más se utiliza, es el método no estacionario, en el que la muestra de laboratorio, como ya dije, un plug de típicamente 1,5 pulgadas de diámetro, eso es casi 40 milímetros, y unos 6-7 centímetros de longitud, que a partir de ahora lo voy a representar esquemáticamente a través de un rectángulo en el que este color va a estar indicando condiciones de agua irreductible, donde la única fase móvil es el petróleo. Estamos utilizando las relativas agua-petróleo como ejemplo general de desplazamiento multifásico. Y lo que se hace con esta muestra es confinarla en una celda de medición. Se confina lateralmente, de modo tal que quedan expuestas solamente una cara de ingreso de fluidos y una cara de salida de fluidos. Durante el ensayo se inyecta agua y se producen agua y petróleo por el otro extremo, hasta que se llega a las condiciones de petróleo residual, en cuyo caso ya solamente se produce agua y el sistema entra en un estado estacionario donde tanta agua entra al sistema como agua sale del sistema. O sea que, un poco emulando la historia de los reservorios en producción, se parte de un sistema con el máximo de petróleo, o sea, en condiciones de agua irreductible, y durante el ensayo de laboratorio se lo lleva a condiciones de petróleo residual. Durante el ensayo se miden los caudales de producción de agua y petróleo por la cara de producción, que se denomina históricamente la cara 2. Esto va a aparecer en algunas presentaciones posteriores. Y cuando se resuelven las ecuaciones de flujo en condiciones explícitas, se emplea lo que se conoce como teoría de avance frontal. Veamos entonces algunas imágenes de posibles desplazamientos en esa muestra bajo dominio de las diferentes fuerzas que operan a nivel de subsuelo. Empecemos por las fuerzas viscosas, las fuerzas de empuje o como las llamamos, las fuerzas externas que aplicamos nosotros para los desplazamientos. En este caso, cuando la movilidad es cercana a 1, eso significa que el agua es más o menos tan móvil como el petróleo, o sea, la fase que desplaza tiene tanta facilidad para desplazarse por el medio poroso como la fase desplazada. En esas condiciones, si bien se presenta lo que conocemos como digitación viscosa,
el fenómeno queda acotado de forma tal que, tal como estamos viendo la imagen, a esta altura estamos inyectando solamente agua por la cara de entrada y sale solamente petróleo por la cara de salida, dado que todavía el agua no alcanzó el extremo de producción. Sin embargo, si la movilidad aumenta, eso es, si el agua se hace más móvil que el petróleo, típicamente con un petróleo más viscoso, el fenómeno de digitación viscosa es más marcado, y de esta forma se llega a un escenario en el que con la misma cantidad de agua en el medio poroso ya se está produciendo agua por el extremo de salida. Si la movilidad es mucho mayor, un petróleo más viscoso todavía, el fenómeno es mucho más marcado y con la misma saturación de agua se produce más agua por el extremo de salida. En consecuencia, estamos viendo tres escenarios posibles con la misma saturación de agua en los que los caudales de producción de agua por el extremo de salida, el extremo de producción, en un caso el caudal de agua es nulo, en el segundo caso es mayor que en el primero porque algo de agua produce, y en el tercer caso es mayor que en el segundo. Bien, otra forma de generar el desplazamiento de petróleo con agua es, o empleando agua, es mediante fenómenos de imbibición. Primero vamos a ver lo que llamamos una inmersión parcial. Esta es la misma muestra que usamos originalmente para el ejemplo anterior, solo que en este caso la ponemos en contacto con una fuente de agua que, como solamente tiene inmersa la parte inferior en ese recipiente con agua, el ingreso de esta fase se puede producir solamente en los puntos de contacto. Esto lleva a que al ingresar el agua al sistema se produce petróleo por las partes que no están admitiendo agua. En particular, la que nos interesa es la cara superior, que es la que estamos siguiendo a lo largo de diferentes desplazamientos. Cuando la saturación de agua es del 50%, estas serían las condiciones que presenta este desplazamiento. Una característica que hay que destacar es que cuando el desplazamiento de petróleo con agua se produce por fenómenos de imbibición, las cosas ocurren volumen a volumen, o sea, por cada volumen de petróleo que se produce no puede entrar ni más ni menos que un volumen de agua a la muestra por un balance de materia. El segundo caso que vamos a considerar, también bajo dominio prácticamente exclusivo de fuerzas capilares, es la misma muestra, pero ahora inmersa en agua. En este caso, la posibilidad de que ingrese agua es a través de todas las caras y por lo tanto la producción de petróleo también se produce por toda la superficie expuesta de la muestra, incluida la cara que estamos analizando, que es la cara superior en esta imagen. Cuando llegamos a una saturación de agua del 50%, estas serían las condiciones en las que se encuentra la muestra, que vamos a compararla con los otros ejemplos que estamos analizando. En este caso, la cara superior se está produciendo un flujo en contracorriente. Ingresa agua al mismo tiempo que sale petróleo por esa cara. Sin embargo, se sigue manteniendo la regla básica de que durante los fenómenos de imbibición el desplazamiento se produce un volumen a un volumen. Y por último vamos a ver qué pasa cuando son las fuerzas gravitatorias las que dominan el desplazamiento o reacomodamiento de fluidos en este caso. Esta es una imagen que ya vimos, corresponde al desplazamiento viscoso con movilidades cercanas a 1, pero si en este mismo desplazamiento hacemos un cierre prolongado y dejamos que los fluidos se reacomoden por efectos gravitatorios y hacemos una reapertura posterior de flujo, nos encontramos con este escenario. Durante el cierre, los fluidos se reacomodaron siguiendo el orden de densidades. La fase más densa, el agua, ocupa la parte inferior de la muestra y el petróleo la parte superior. De modo que al reiniciar la inyección de agua, por la cara de salida se están produciendo, en este caso, tanto agua como petróleo, cambiando las condiciones de flujo que teníamos en la imagen superior. Pero el reacomodamiento gravitatorio puede producirse con diferentes resultados de acuerdo a la orientación espacial de la muestra. Lo que estamos viendo en estos tres ejemplos es que si la misma celda y los mismos fluidos están sometidos a un desplazamiento de dominio gravitatorio,
el comportamiento de la cara que estamos siguiendo, la cara de producción, cambia con la orientación que tenga la muestra en el espacio. Entonces, agrupando ya todos los ejemplos que vimos, los tres de desplazamiento viscoso, los dos de los fenómenos de imbibición y los tres de elegidos arbitrariamente de desplazamiento bajo dominio de fuerzas gravitatorias, lo que podemos observar es que el comportamiento de flujo para una misma saturación de agua de la cara que estamos analizando es notoriamente diferente de acuerdo a las condiciones del desplazamiento. La pregunta que surge entonces es, bueno, ¿cómo hacemos para modelar la capacidad de flujo de esa cara que estamos analizando solamente en función de la saturación de agua, teniendo en cuenta que en todos los casos la saturación de agua que estamos viendo es 50%? Digamos, parece una tarea imposible lograr que obtener una descripción del comportamiento del flujo multifásico en esa cara solo en función de la saturación de agua, dado que hay otras variables que impactan también en ese comportamiento. Bueno, a esta pregunta general, la respuesta inicial, la que disparó de alguna forma el uso de las curvas y del concepto de permeabilidad relativa en la ingeniería de reservorios, es la que se resume en este párrafo, que lo que asume es que, bueno, en ausencia de efectos capilares y gravitatorios, o sea, dejando de lado dos de las tres fuerzas que operan regularmente a nivel de reservorio, el flujo fraccional de agua, el flujo fraccional de agua es un primo hermano de las curvas de permeabilidad relativa, cuando ya están definidos el medio poroso y el juego de fluidos, decía este flujo fraccional de agua prácticamente varía solo ligeramente con factores diferentes a la saturación de agua, de modo tal que en estas condiciones es posible lograr un modelado en función de la saturación de agua. Este es el trabajo fundacional de la teoría de avance frontal de Buckley y Leverett, que es del año 42. Justamente la, la intención de esta serie que se inicia con esta primera presentación de análisis del desplazamiento multifásico apunta a analizar la validez y uso de esta respuesta original para poder hacer el modelado y otras posibles respuestas que llevan a la posibilidad o dificultad de hacer el modelado del desplazamiento multifásico en medios porosos naturales.